Con una charla a continuación, va a estar a cargo de Shocker. Ellos siempre, bueno, desde hace ya varios años nos han acompañado en Vintech. De hecho, Angélica es una persona que ya he tenido la oportunidad de presentarla aquí en sus charlas y vienen con una charla llamada de las pruebas de software a la IA o de la IA a las pruebas de software, que básicamente nos van a hablar acerca de cómo es esto de las pruebas automatizadas de software con inteligencia artificial, cómo la inteligencia complementa el tema de las pruebas y no compiten, ¿cierto? Es más o menos de eso y otras cosas van a hablar Angélica y Edison Asa. Entonces yo quiero que antes de que ellos pasen, los recibamos con un fuerte aplauso a las personas de Choker, Angélica y Edison. Un aplauso para ellos. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Santi, por la introducción y gracias a todos ustedes por estar hoy aquí con nosotros acompañándonos. Como siempre, un placer hacer parte de Vintech, este espacio de conocimiento, apertura y tecnología que nos regala siempre mucho conocimiento y muchas cosas muy chéveres. Hoy, como decía Santi, nos acompaña nuestro arquitecto Edison. Para Edison, si es la primera vez aquí en Vintech, entonces bienvenido esta tarde a compartir conocimiento. Muy buenas tardes con todos. Espero contribuir de la mejor manera y bienvenidos. Bueno, como decía Santi, hoy queremos hablar un poco de las pruebas de software a la IA o de la IA a las pruebas de software. Realmente lo que hemos visto y lo que hemos encontrado a través de lo que investigamos en Choker es que esto es un camino bidireccional. Realmente las pruebas de software son acompañadas por diferentes herramientas. Hoy, hablando de inteligencia artificial, vemos que puede ser un complemento, puede ser un apoyo para que esto siga creciendo, para que nosotros sigamos haciendo las cosas con calidad. Pero lo más importante es que logremos seguir brindándole a los usuarios finales la confianza en los activos digitales que desarrollamos y que por supuesto nosotros probamos. Este crecimiento en pruebas que tiene un componente humano se sigue fortaleciendo entonces con el uso de estas herramientas. Y por eso hoy queremos hablar un poco de las pruebas de software apoyadas con IA. Así es, Angie, muchas gracias. La idea es darles a ustedes a conocer cómo la inteligencia artificial contribuye a las pruebas de software y cómo nosotros, desde pruebas de software, podemos contribuir a la inteligencia artificial. Súper. Eddie, entonces vamos al grano. ¿Qué hacemos primero? ¿Probamos la IA o usamos la IA para probar el software? Esa es muy buena pregunta. Partimos de la premisa de que la inteligencia artificial es un software. Como tal, todo software se debe y tiene que ser probado. Solamente que la inteligencia artificial presenta muchos elementos probabilísticos que agregan unas variables las cuales a veces no contemplamos. Entonces nosotros, como conocedores del proceso de pruebas, debemos orientarnos sobre las técnicas que ya entendemos para poder procesar la información que la inteligencia artificial nos puede dotar. Además, la inteligencia artificial puede fortalecer los procesos de certificación, no solamente ayudándonos con la premisa de identificar elementos relacionados con requisitos no funcionales o requisitos funcionales, las aristas que nosotros contemplamos en cuanto a elementos iniciales y lo que podemos contemplar a futuro, posibles escenarios de pruebas, código de automatización, entre otros elementos. Es importante porque en todo ese camino y en todo ese recorrido nos podemos encontrar, o de hecho nos encontramos con retos, con desafíos. ¿Cuáles consideras tú que son esos desafíos o particularidades que nos encontramos a lo largo de esa investigación y de cómo podemos implementar la IA en las pruebas de software o usarla para probar esa IA? Así es. Varios de los retos son la precisión que ésta puede tener, la fiabilidad que nos puede dar. Nosotros podemos contemplar elementos de qué tan fiable es confiar en la información que nos da la inteligencia artificial, hasta dónde puede llegar, cuáles son sus aristas. Además, si tiene ética o sesgos,
nosotros tenemos que hacer pruebas sobre ética o sesgos de esta. No es lo mismo probar una inteligencia artificial que está basada para resolvernos problemas matemáticos que probar una inteligencia artificial que simplemente está basada para entregarnos textos, cuentos, entre otros elementos. Asimismo, no es lo mismo utilizar una inteligencia artificial o LLMs o asistentes como nosotros lo conocemos, igual a Gemini, ChatGPT, entre otros elementos, que nos sirva para asistirnos en preguntas diarias que normalmente nosotros contemplamos, a simplemente utilizar una especializada para un proceso completo de pruebas. Yo puedo utilizar estos elementos, además de hacer simulacros realistas, pruebas adversarias. Puedo utilizar una inteligencia artificial que ya está preentrenada con aristas de pruebas para contemplarla en elementos relacionados a un proceso tradicional o una inteligencia artificial menor, lo que serían grandes modelos de lenguaje. Sí, eso que estás mencionando me parece súper importante, sobre todo porque escuchamos en ocasiones que este tipo, pues, o que las inteligencias, la que estemos usando, tienen alucinaciones. ¿Cómo mitigamos nosotros ese reto importante de que nos estén contestando lo que les estamos preguntando, que la información que nos están entregando realmente sea la información que requerimos? Así es, Angie. Debemos de tener en cuenta algo, y es que el rol del tester o de la persona que está interactuando con la inteligencia artificial es muy importante. Su conocimiento le va a dar el contexto a la inteligencia artificial de cómo se debe contemplar o comportar. Además, nosotros tenemos la premisa de identificar aquellas aristas que se están saliendo de la probabilidad o del estándar en el cual esta fue entrenada. Si yo la entrené para responderme como si fuese un ser humano a las preguntas básicas que normalmente nosotros hacemos en un día, como hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Que un ser humano podría contestar de forma muy natural. Una inteligencia artificial en la primera instancia te va a contestar, no soy un robot, no estoy en capacidad de... soy un robot, estoy en capacidad, pero no puedo contestarte cómo me siento. Pero a medida que vamos interactuando, le damos un comportamiento, se va acercando a nuestros estándares y va identificando que debe hablar con nosotros de forma muy natural, como si fuese un ser humano más. Yo creo que con lo que nos estás mencionando hay que puntualizar acá, y es que indiscutiblemente vamos a tener que seguir desarrollando métodos de prueba, usar otras herramientas para seguir avanzando y poder tener un acercamiento mayor. Eso quiere decir, o la siguiente pregunta para ti es, ¿esta manera de usar la IA o la IA está de alguna manera cambiando la manera en cómo hacemos software tradicional o pruebas de software tradicional? Así es, Angie. La manera como estamos haciendo pruebas de software tradicional está cambiando. Yo tengo una inteligencia artificial que me puede fortalecer sobre procesos de casos de uso del sistema, y yo la puedo fortalecer a través de respuestas de APIs. La información que le entreguemos y ese contexto que ella tenga nos va a entregar las premisas, los elementos, generar casos de prueba, generar escenarios de prueba y extraer información básica que nos pueda servir para ejecutar pruebas a futuro, ya sea un modelo automatizado o sea un modelo tradicional. Pero es la IA quien nos está fortaleciendo a través del contexto que nosotros le dimos y la información básica que nosotros ya conocemos sobre el proceso tradicional de prueba o los procesos automatizados. Gracias, Eddie. Hay una cosa súper importante alrededor de cómo involucramos la IA en nuestros procesos de prueba o cómo hacemos también para probarla. Y creo que es algo que nos ha pasado a todos en el contexto laboral que tenemos, en donde estamos participando, con lo que usamos, y es ese temor, en este caso nosotros probadores de software. ¿Qué pasa entonces cuando involucramos estas herramientas de IA en nuestros procesos de prueba? ¿Qué pasa con el humano tester en todo este proceso? Bueno, el ser humano, el analista de pruebas, el que tiene el conocimiento sobre la parte de pruebas, debe entender o darle a entender un contexto. Viene el entrenamiento. Yo tengo que entrenar a la inteligencia artificial para que sus respuestas probabilísticas no se desborden de la parte esencial del proceso. Además, la perspectiva de la experiencia que ya tiene el ser humano es parte de lo que le permite identificar cuando se producen sesgos de la información que la inteligencia artificial me puede entregar.
Adicional, la mitigación de estos sesgos me puede generar una respuesta más eficiente dentro de los procesos. Yo puedo tener procesos de certificación automatizados o tradicionales, pero depende mucho de la información que le estoy entregando. La corrección de errores, que puede venir desde errores identificados por la inteligencia artificial o errores que yo identifico como experto a medida que la inteligencia artificial nos retorna esa información de respuesta. La generación de datos de entrada, que ya puede ser para probar sistemas, APIs u otro tipo de sistemas, que van a ser nuestros datos insumos para generar información de pruebas, y el entrenamiento que nosotros le demos a partir de la información de respuesta. Si la información de respuesta es correcta, yo le voy a decir, tu información me fortaleció mucho mi proceso. O le puedo refutar la respuesta diciéndole, tu información no me fortaleció mi proceso. Hay aristas que debes contemplar. Eso va a generar mucha más información. Respecto a la fuga de información, debemos contemplar mucho inteligencia artificial que está estructurada con el propósito de almacenar información en tiempo real y eliminarla a sí mismo o encriptarla para que no sea una fuga completamente. En Choker trabajamos con esa premisa, la confidencialidad de lo que viene trabajándose en la inteligencia artificial y cómo ésta aborda los temas y la información que le entregamos. Sí, yo creo que dijiste algo súper importante y es confidencialidad, pero también confianza. Yo creo que lo que no podemos perder, independientemente de la tecnología que usemos, es la confianza en los activos digitales de los usuarios, ¿cierto? Que el usuario se sienta seguro de lo que tenemos, de lo que le estamos ofreciendo y que obviamente va y cumple con todos los parámetros de seguridad. Yo solamente para agregar en lo que estás mencionando, Edison, del humano como conductor del vehículo, creo que el tester del futuro porque pues nos tenemos que evolucionar a trabajar con lo que la tecnología nos da, y es que hay una cosa que no le vamos a entregar, o no por lo menos en el futuro más cercano, a cualquier herramienta de IA, y es la curiosidad, el pensamiento crítico, el entendimiento del negocio, o sea, el contexto de negocio del usuario, del cliente, la preocupación genuina porque las cosas y el objetivo de negocio se cumpla. Eso todavía hace parte de lo que nosotros como seres humanos podemos entregar a nuestros procesos. Adaptarnos, ser flexibles, aprender, conocer, ser unos aprendices permanentes y tener el poder de comunicar ese conocimiento que podamos transmitir a través del software, de las herramientas, de la IA, ese conocimiento profundo que tenemos de los procesos y de los negocios de nuestros usuarios. Y lo más importante, y para mí particularmente, es la parte ética y humana. No podemos perder eso, debemos seguir trabajando en que necesitamos que estas herramientas aprendan, pero aprendan de verdad, aprendan con el conocimiento y con los contextos requeridos para ello. Así es, Angie. La inteligencia artificial va a ser nuestro vehículo fortalecedor para nuestro conocimiento, recibirá nuestro contexto y nos brindará nuevas oportunidades y aristas. Bueno, entonces, hasta ahora hemos hablado de todo eso. El tiempo es muy corto, pero podemos ir cerrando para hacer preguntas y porque también tenemos una invitada hoy. Nosotros este año Choker está cumpliendo 25 años de haber sido creada y hoy tenemos acá en el auditorio a nuestra CEO, María Clara Choker, que también les va a dirigir unas palabras muy corticas. Entonces, para que nos dé tiempo de las preguntas, creo que podemos ir cerrando nuestra conversación. Así es, Angie. Y es, ¿cómo vemos nosotros este camino? ¿Cómo vemos nosotros este camino de involucrar la IA y de probar la IA, ¿cierto? Como un complemento y no verlos como disciplinas opuestas. Yo creo que podemos decir que esto se complementa porque podemos tener un ciclo de desarrollo más ágil y efectivo. Podemos acelerar, ser unos habilitadores, generar mayor velocidad a nuestros procesos y obviamente mejora sin perder,
la calidad. Pruebas sofisticadas y adaptables que se puedan usar o tener en cualquier contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Eficientar nuestros procesos de automatización y obviamente de salida a producción. Una de lo que más le ocupa a nuestros clientes es ser ágiles, poner en producción y en el mercado sus activos digitales para que los usuarios finales los puedan usar. El time to market y el day to market es algo súper fundamental en estos procesos de desarrollo. La innovación. La innovación de los sistemas inteligentes. Es muy importante que nosotros procedamos con la innovación de sistemas inteligentes. La IA está presta para que nosotros tomemos esa información y la llevemos al siguiente nivel. Y esto implica una mejora continua como profesionales y la mejora continua de la herramienta que estamos utilizando. Ha sido nuestra intervención. Muchas gracias, Edison. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y por estar aquí hoy. Y antes de darle paso a María Clara, queríamos saber si tienen algunas preguntas para hacer. Sí, yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Angélica y a Edison por su intervención. Muchísimas gracias. Tenemos también preguntas en la plataforma, nos han dejado varias preguntitas, pero primero vamos a resolver las dudas de acá. Por favor, le pasamos el micrófono allá atrás. Tenemos preguntas. Hola, buenas tardes. Es claro que la inteligencia artificial es un complemento a el testing. ¿En qué procesos están utilizando la inteligencia artificial y si han podido medir eficiencias? Bueno, actualmente Choker tiene una experiencia a la cual hemos denominado Nova y tiene varias aristas. Una es poderte apoyar en procesos de automatización. Se conecta a frameworks de automatización. La otra es generar análisis de la interfaz gráfica de usuario, de cualquier interfaz gráfica. Y la más importante es apoyar en todo el proceso de certificación a los analistas que ya tienen este conocimiento, mejorando esas aristas, como entregándoles información sobre requisitos, generando aquellos escenarios de prueba. Y si tú estás trabajando con sistemas ya de automatización, esta te puede orientar hasta en el proceso de automatización, entregándote código que podría generarse o basándose en una ruta crítica que tú has expuesto o que tú has visto que es importante para la evaluación de tu iniciativa. Entonces, son varias partes. Podemos conectarla, podemos apoyarnos o nos puede fortalecer un proceso como tal. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, espero estén bien. Hablando de pruebas, hay pruebas en Tuven, pruebas de caja negra, pruebas automatizadas, ¿verdad? De RPAs. Primero, si tiene un nombre como tal de la herramienta que usan, y segundo, si entre todas estas pruebas mezclan para que salgan los resultados esperados mientras ella aprende, o cómo hacen para que ella también se equivoque y puedan ustedes, digamos, decir, venga, no, debería sacar otro resultado. Gracias. Listo. En este caso, la experiencia que traemos se va alimentando a partir de la información que tú le das. Es muy importante el contexto sobre tu experiencia, porque es muy difícil si tú empiezas a preguntarle sobre cómo hago pruebas sin darle un buen contexto de cómo es tu experiencia, el software que necesitas evaluar. A medida que va avanzando, nuestra inteligencia artificial tiene una información base, como es los principios de prueba, los niveles de prueba, y según esta, también los frameworks de automatización que le sirven para evaluarse en cada uno de esos niveles. Con esto se va a alimentar, se va a fortalecer a través de la información que tú le das y te va a sugerir escenarios, posibles riesgos, entre otros elementos. Depende mucho de cómo el analista o la persona que está interactuando redacte a la inteligencia artificial. A medida que avanzas, esta te va a poder dar una respuesta más precisa. Gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta en el auditorio?
tenemos una pregunta en la plataforma y es, ¿qué tanto impacto en tema de recursos, tiempo han visto? Me imagino pues que es referente con el uso de las tecnologías de inteligencia artificial. ¿Y cómo creen que puede escalar en el tiempo? También me imagino que todo va relacionado al tema del uso de las plataformas de inteligencia artificial. Así es. Se los voy a exponer de este lado, la mejora continua. Nosotros somos los dueños de ese conocimiento y a medida que vamos utilizando la inteligencia artificial de forma adecuada o los asistentes que hoy están liberados, podemos generar esa mejora continua. Eso es un punto importante. El otro, el impacto va a depender de cómo la utilicemos. Si hoy la utilizo para darme las respuestas de un examen, pues el impacto va a ser negativo. Muchos están tratando de sesgar eso de que la respuesta de un examen no sea de una inteligencia artificial. Si la utilizo para procesos de certificación y genero casos más eficientes, encuentro rápidamente bugs o errores que se puedan masificar en producción, entonces el impacto va a ser mucho mayor y el proceso de certificación va a ser más ágil si desde el comienzo identifico algunos elementos que como ser humano dejé escapar. Perfecto, muchas gracias. Tenemos la intervención de, ¿cuál es el nombre? Clara. María Clara. Entonces recibamos un aplauso a María Clara, por favor. Perdón, no les quito mucho tiempo. Me encanta ver a todos acá. La compañía está cumpliendo 25 años y queríamos compartir esa felicidad con todos ustedes. Este espacio que le permitan a uno venir a estas instalaciones, uno como ciudadano que puede entrar y venir y conocer por dentro qué es el banco, pues un pedacito, eso me parece fantástico. Y por eso quería agradecerle también a Bancolombia por la oportunidad de aprender, de darnos ejemplo y de darnos oportunidad de que juntos podamos construir un mejor país. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos en el stand, participen de nuestras trivias. Tenemos un ganador por día y ganador de todas las trivias el jueves en la clausura de Vintec. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Gracias para todos. Bueno, antes de que se paren y se vayan, agradecerles de nuevo a Angélica, a Edison, a María Clara. Muchas gracias. Eso que decís es un espacio abierto para todas las personas, para los estudiantes, de hecho, por ejemplo, mis tías el año pasado, ellas son jubiladas y aún así se vinieron para acá, estuvieron personas que ya tienen pues bastantes añitos y aún así la tecnología es para todos, entonces muy importante. Muchas gracias, felicitaciones por esos años que están cumpliendo en la compañía. No deja de ser algo muy importante que le llena a uno el corazón, entonces mil felicitaciones por eso. Bueno, y a las personas que están aquí, los invito a que sigan en la siguiente charla. Ya vamos a comenzar en breves minutos con la siguiente, que está a cargo de, ya les digo, que tenemos eso. Dice, realidad sistémica y emergente, ya la van a presentar, es a cargo de Bancolombia, entonces los invito para que se queden los que puedan, o si no también pueden disfrutar de las otras experiencias. Les recuerdo que al norte tenemos experiencias que la gente no sabía, son las de Apiverso, Uenia, también está compra ahora y paga después, entonces yo los invito a que se peguen también una pasadita por ahí, que hay descuentos incluso para que ustedes puedan comprar. Y bueno, seguimos con Vintec. Muchas gracias.